de Finanzas y Comercio Internacional, analizaremos diferentes tratados de libre comercio que nos llevarán a entender diferentes factores que utilizan los países en sus relaciones internacionales. Para poder analizar estos diferentes tratados, como por ejemplo el de Colombia y Estados Unidos y el de Jordania y Estados Unidos, tenemos que mirar, por ejemplo, en primer lugar, los instrumentos de política internacional que utilizan los países al momento de comerciar. Los instrumentos de política comercial son herramientas que tienen los países para controlar el comercio en el exterior. De esta manera pueden controlar, por ejemplo, la cantidad de mercancía que llega a su país y proteger sus productos internos. Uno de estos instrumentos son los aranceles o las tarifas. Estas pueden ser tanto específicas como ad valorem. Cuando son específicas, significa que tienen el mismo valor. Cuando son ad valorem, significa que cambia según, por ejemplo, la cantidad de mercancía que llega al país. Otro instrumento de política comercial son las restricciones cuantitativas a las importaciones o cuotas. Esto es que se le pone una restricción a cuántos productos de determinado país se pueden traer o no. Otro instrumento son los subsidios a las exportaciones, que funcionan como un incentivo, por ejemplo, para los productores locales para que puedan exportar y puedan competir en el exterior. Estos también son específicos o ad valorem. Si son específicos, como ya lo vimos, siempre mantienen el mismo valor. Si son ad valorem, depende de la cantidad de productos que se exporten. Otro tipo de instrumento son las barreras no arancelarias. Un ejemplo de estos es el control de aduanas, las normas técnicas o los estándares de los productos que, así no parezcan una barrera al mercado, lo son porque exigen un determinado nivel de calidad. Para entender mejor estos tratados es necesario analizar la teoría de Jacob Wiener, un economista canadiense que explica que no siempre las relaciones internacionales comerciales entre dos países producen bienestar, sino que también pueden producir efectos adversos. Entonces, creó la teoría de la desviación y la creación de comercio. Se da creación de comercio cuando el proveedor más caro es sustituido por el más eficiente, o se puede dar la desviación de comercio cuando el proveedor competitivo es desplazado por el más caro. De este modelo entonces salen algunas recomendaciones. La primera recomendación está en que es conveniente que haya rivalidad entre los países. Esta rivalidad es conveniente porque se cumplen algunos postulados básicos de la economía como la competencia interempresarial y la competencia por eficiencia. Asimismo, se dice que es recomendable que los acuerdos involucren a países que estén influenciando altamente el comercio, como por ejemplo Estados Unidos, porque si no se va a discriminar al país, por ejemplo, que no esté, que por ejemplo yo estoy negociando con un país y ese país es discriminado mundialmente, entonces tal vez por eso me discriminaban a mí y también se crea una desviación del comercio. Esta teoría se basa en los postulados de la teoría clásica sobre competencia perfecta, ausencia de inversiones y economías de escala en la producción, pues que hoy en día no es tan acoplada, pero que sin embargo tiene grandes influencias en la forma en cómo negociamos actualmente entre los países. Para llevar esta teoría a ejemplos concretos tenemos que, por ejemplo, en el caso colombiano, Colombia en 1969 había firmado con Bolivia, Ecuador y Perú para estar en la Comunidad Andina de Naciones. Esta comunidad también tiene como países asociados a Argentina, a Brasil, a Chile, a Paraguay y a Uruguay. Entonces, cuando se estableció ese tratado, pues esta comunidad con estos países establece que va a haber un precio de referencia con diferentes productos para poder estabilizar el costo de las importaciones entre los países. Esto se ha venido manteniendo por un tiempo, pero sin embargo, en este momento, cuando Colombia está despegando comercialmente y acaba de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y asimismo se ha aliado a la Alianza del Pacífico, tenemos que Colombia decide unilateralmente parar con esos instrumentos y hacer que los productos queden totalmente desprotegidos. Entonces, Colombia por un lado está firmando con Estados Unidos, que es un país que le va a abrir mundialmente el comercio a Colombia y que va a hacer que no solamente haya un mayor intercambio de bienes y servicios, sino que también otros países del mundo sientan que tienen confianza para comerciar con Colombia, y eso también es como una publicidad para el mundo para comerciar con Colombia, pero se está desviando el comercio cuando deja de lado estas relaciones con estos países de su región y se está enfocando a otro tipo de relaciones. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, Colombia está dejando a economías que se parecen para acceder a una economía muy grande como la de Estados Unidos.
Entonces, por ejemplo, acá Colombia deja de lado un poco el comercio que tiene regionalmente para incursionar en otro comercio que no sabemos qué tantos beneficios tenga para Colombia, que igual tiene muchas condiciones para Colombia y que puede que incluso se esté desviando el comercio con estos países de su región, pero para abrirse al mundo. Entonces, en este mismo fenómeno se pueden ver las dos teorías de creación y desviación de comercio. A continuación vamos a ver un ejemplo importante de un tratado de libre comercio entre tres economías muy distintas. Entonces vamos a seguir con el NAFTA. El NAFTA fue un tratado celebrado entre México, la tercera economía más grande de América, Estados Unidos, la primera economía en el mundo, y Canadá, que fue una economía emergente que se posiciona después de la Segunda Guerra Mundial. Esto surge debido a que en 1965 Canadá y Estados Unidos emprenden un tratado relacionado con la industria automotriz. El mismo año, Estados Unidos y México empiezan a incursionar en un tratado en la industria de maquilas. Por esto se dan cuenta de que tienen intereses comunes y deciden formular este tratado. La visión que tenía México con respecto al tratado era, en primer lugar, que si incursionaba iba a tener un mejor acceso al mercado de bienes y servicios a nivel mundial debido al posicionamiento de Estados Unidos en el mundo y además que iba a aumentar la inversión directa extranjera en México. Lo que lo detenía a incursionar en este tratado eran las diferencias multiculturales y de economías, junto con la competencia que iba a tener que enfrentar cuando incursionara. Para esto, Estados Unidos utilizó una técnica que se llama Fast Track y logró firmar el acuerdo en 1994. Así, México tendría que acceder al acuerdo o no acceder, no podría modificar nada en él. Los objetivos del acuerdo eran la competencia legítima, el aumento de las inversiones y, por último, que se eliminaran los aranceles, o sea, las barreras para comerciar libremente. Frente a las exportaciones e importaciones de cada país, tenemos que Canadá exportaba petróleo, automóviles y gas, e importaba maquinaria, motores, petróleo, productos químicos, electricidad, bienes de consumo no perecederos, entre otros. Por otro lado, Estados Unidos exportaba productos agrícolas, suministros industriales, bienes de capital, como aviones, vehículos de motor, computadoras, equipos y bienes de consumo, e importaba productos agrícolas también, suministros industriales, petróleo crudo, bienes de capital y bienes de consumo. Para el caso de México, tenemos que este exportaba combustibles minerales, plástico y sus manufacturas e instrumentos y aparatos de óptica y médicos. E importaba gasolina, automóviles y circuitos integrados monolíticos digitales, entre otros. La teoría de la dependencia se explica a través del modelo centro-periferia, en el cual se expone que el desarrollo siempre tiene la misma forma. Existe el centro, que es homogéneo, y está la periferia, que siempre va a ser heterogénea en cuanto a sus exportaciones. La periferia se encarga entonces de alimentar al centro. Y el centro va a producir siempre bienes finales, mientras que la periferia siempre va a producir bienes manufacturados, lo que va a hacer que siempre el centro gane mucho más que la periferia. Igual, en el centro hay actividades de alta producción, mientras que en la periferia no. La teoría de la dependencia entonces se basa en las relaciones inequitativas entre el centro y la periferia y expone entonces que se deberían nacionalizar tanto la industria como los recursos naturales. Asimismo, expone que se debería
hacer tratados multilaterales, pues o recurrir al multilateralismo solo con economías parecidas. Frente a las críticas que le hace el modelo neoliberal a esta teoría, hay que tener en cuenta que el neoliberalismo se basa más en una sociedad individualista que en una colectivista y que propende por la propiedad privada, porque se defiendan los derechos del individuo como las libertades sobre todo y que eh, se busque la competencia por eficiencia. Además, se tiene que reducir la intervención del Estado a su máxima expresión. O sea, prácticamente se pretende que no haya Estado, sino como para impartir justicia, entre otras cosas. Por último, es necesario analizar un tratado hito, que es el de Estados Unidos y Jordania. Este tratado entra en vigor el 17 de diciembre de 2001. Es un tratado hito porque primero ayuda a que Jordania entre en una reforma económica porque se está intentando el desmonte del Estado en la economía, y segundo porque es un tratado que trata de impulsar medidas del medio ambiente y también del trabajo. Asimismo, ayuda para desarrollar futuros TLC porque anteriormente se había establecido un tratado entre Israel y Estados Unidos, pero no era tan claro como el de Jordania y Estados Unidos. Entonces, por medio de este tratado se eliminan las barreras comerciales entre Jordania y Estados Unidos. Una de las cosas importantes es que respecto a los productos originarios de los dos países se elimina cualquier tipo de obstáculo, que se habla de derechos de autor, de la balanza de pagos, de algunas salvaguardas de la mano de obra, de cuestiones de procedimentales, de cómo resolver disputas entre el tratado, entre otros. Entonces es un tratado que se considera tan completo que debería ser ejemplo para otros países que quieran comerciar con Estados Unidos. Recientemente en Twitter nos preguntaron a qué se refería la siguiente frase y me pareció pertinente sacarla en este episodio porque nos lleva a dos conceptos muy importantes. La frase dice lo siguiente: los inconvenientes sistémicos de los acuerdos preferenciales aumentan exponencialmente a medida que las distintas partes a un acuerdo participan por separado en otros acuerdos. Esta frase nos lleva a los conceptos de acuerdos comerciales preferenciales y de acuerdos comerciales regionales. Los acuerdos comerciales regionales comprenden al TLC como a las uniones aduaneras y son realizados pues entre dos partes o pueden ser más partes, y como su nombre lo indica, normalmente comprenden bloques naturales de países que se encuentran colindantes. Mientras que los acuerdos comerciales preferenciales son un beneficio que se le brinda unilateralmente a otros países. Entonces, esto se utiliza mucho por las potencias, por ejemplo, para ayudar a los países en desarrollos, por ejemplo, poniendo un arancel único, y pues los dos tipos de acuerdos están avalados por la OMC. Lo que pasa actualmente es que a la vez como se está utilizando los dos tratados, se está obstaculizando el comercio internacional. Se está obstaculizando porque, por ejemplo, cuando se hace un tratado de libre comercio entre dos países, bueno, se establece el tratado, es fácil de comprender y se establecen unas reglas. Pero cuando se va a incursionar en un tratado que ya implica más de dos países, entonces hay que tener en cuenta tanto el tratado que se hizo con ese país como los que se hacen con los demás países, y surge un conflicto porque se entrelazan, por ejemplo, reglas de origen, y es difícil respetar todas las reglas al mismo tiempo y no se sabe qué reglas se tienen que respetar bien, porque yo sí estoy comerciando con un país, pero no sé qué tipo de reglas tenga ese país con otro país y así. Entonces, como el comercio internacional se está expandiendo cada día más, esto actualmente está obstaculizando el comercio.